Hola, hola, nuevamente aquí exponiendo un poco acerca de estos fascinantes temas como es el de la canalización, aunque propiamente la persona de la que estamos hablando en este video y que vamos a hablar ahora el jueves en el programa, que es Abraham Hicks o Esther Hicks, prefiere no llamarle canalización, sino más bien una conexión entre el estado de la inspiración y la fuente energética creadora, la fuente de la que proceden todas las cosas creadas o que se están creando aquí ahora en este momento. Pues haciendo un poquito de historia acerca de Abraham, que es la entidad o entidades que canaliza Esther Hicks en sus meditaciones, que le dicen que si necesita haber una etiqueta con qué nombrarles o con qué nombrar esa experiencia, ella puede decir que se llaman Abraham, porque consideran a Abraham como uno de los grandes maestros espirituales de toda la historia y que ese sería el nombre correcto con el cual poder nombrar a esta experiencia de canalización en particular, que ella llama conexión entre inspiración y fuente de energía. Esto comienza cuando el esposo de Esther Hicks, una persona que también en su tiempo se dedicaba a buscar diferentes fuentes de información en donde encontrar algún conocimiento que pudiese exhortar a la gente a sentirse mejor, que pudiese inspirar a la gente a vivir cosas mejores, a hacer su vida mejor, tener mejores relaciones o hacer diferentes actividades de meditación. Se encuentran con un libro que se llama el libro de Set, escrito por una autora de nombre Jane Roberts, quien también asegura dentro de su mismo libro haber sido el canal de esta entidad llamada Set, quien le comparte todas estas experiencias y la forma en la que se pueden llevar a cabo a través de diferentes estados meditativos, pero que específicamente la manera como puede uno conectarse con el mundo espiritual o con todo aquello que no podemos ver es justamente meditando, y que toda experiencia que se va a realizar en el mundo físico, que se va a manifestar, proviene de una meditación, de una previa meditación, de un previo ejercicio en el que se visualizan diferentes aspectos de esta realización que posteriormente se va a manifestar ya en un estado visible o en un estado material. Estas entidades mencionan que la experiencia de la realización como un ser creador o un ser creativo no es propia de algunos elegidos o de unos cuantos profetas o mesías o de seres especiales con características especiales, sino que es un derecho que todos y cada uno de los seres humanos poseemos. Otra de las cosas que menciona esta entidad o entidades, Abraham, es que la forma en la que hemos llevado nuestra cultura, nuestras sociedades y hemos creado nuestras instituciones para diferentes cosas ha sido totalmente excluyentes de esta verdad. Cosas que simplemente han puesto a disposición de la gente muy poco en lo que se refiere a los conocimientos sagrados, y en realidad prácticamente no ha sido divulgada la información que todos los sabios o personas de conocimiento del pasado tanto se esforzaron por encontrar, sino que el ocultismo o estas etapas en donde se encubrió todo lo que era el descubrimiento de años y años de observación, de estar comprobando constantemente estas verdades, fue velado para el resto de la gente. Esto también lo hemos mencionado mucho en los programas, pero nuevamente nos encontramos en este punto en el que convergen estas diferentes versiones de personas que realizan o experimentan estos estados alterados de conciencia, donde es plausible y posible tener contacto con seres de otras dimensiones, pero que al poderlo hacer tenemos acceso a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de existir en nuestra vida como está ahorita, y que justamente ese estado, ese nuevo estado de una comprensión expandida acerca de quiénes somos, de dónde provenimos y cómo se crea nuestra propia experiencia vital, es como los eventos en esta misma vida pueden irse transformando, ir cambiando, ir evolucionando, que de hecho es la misión que tiene nuestra existencia, tanto en lo colectivo como en lo individual. Por ejemplo, ella comenta en una entrevista que hizo con Oprah Winfrey hace algún tiempo, que una forma de entenderlo claramente es un jugador de básquetbol antes de meterse a la cancha y empezar a mover la pelota y empezar a tener
todos estos movimientos antes de encestar o de hacer una canasta. Previamente, él se visualiza a sí mismo teniendo esta experiencia en diferentes formas. Esta experiencia no se sabe todavía cómo se va a manifestar cuando llegue el momento de que ocurra, pero se empieza a visualizar a través de un pensamiento, de una meditación. Pero básicamente es un ejemplo muy sencillo en el que podemos entender lo que es el previo a una realización o a una manifestación en el mundo físico. En esta misma entrevista, Esther le comenta a Oprah que la forma como Abraham le transmite estos pensamientos o estas revelaciones no es por medio de palabras en un principio. De hecho, ellos no le transmiten palabras, sino que son bloques de pensamiento en donde puede haber ideas, imágenes, pero para ahondar un poco más en cómo fueron los primeros encuentros o las primeras experiencias que canalizaba Esther Hicks, nos describe que sentía como oleadas de energía que provenían de diferentes direcciones hacia ella, hacia su cuerpo, y que inclusive en los estados meditativos no había ni imágenes, no había palabras, no había nada que tuviese un sentido en su mente, y esto fue durante meses. Ella percibió de esta forma la experiencia, que incluso le resultaba tremendamente incómoda, y a veces llegaba a enfermarse de cansancio o de fatiga por no dormir. Esto estaba también relacionado en un inicio con lo que leyeron en el libro de Seth. Quisieron ellos tener una entrevista con Jane, con la autora de este libro, pero cuando la buscaron resultó que ya estaba fallecida, que ya no se encontraba, y sin embargo la gente allegada a esta autora le mencionó que el libro de Seth era un libro de gran poder, que por sí solo podía causar experiencias, que era mucho mejor pensárselo bien antes de hacer. Y de todas maneras, tanto Jerry, el esposo de Esther, como ella deciden leer el libro y deciden empezar a experimentar diferentes estados alterados, lo cual pues representa todo tipo de afecciones que ponen en riesgo de alguna forma su integridad física y su salud en un principio, porque prácticamente no sabían cómo realizarlo, a pesar de que el mismo libro explicaba algunas técnicas. Esto fue realmente así, y lo que ellos buscaban era esta fuente, como les comentaba hace rato, de que querían compartir a la gente algo que motivase o inspirase a muchas personas a cambiar sus vidas, a mejorar en muchos sentidos. Pues una vez más también se comprueba de alguna forma que la intención lleva a un resultado, y que una previa visualización sobre algo que se quería conseguir puede ser también, la gran mayoría de las veces, el inicio de una de estas realizaciones. De este modo, la realización de Jerry fue llevada a cabo, ya que durante mucho tiempo antes de que esto empezara, él había estado buscando, de acuerdo a la historia que ella misma comparte, buscando la forma de encontrar estos conocimientos o estas fuentes que compartirle a la humanidad para mejorar el modo de vida de quien quisiera tomarlas. También así se realiza una experiencia humanitaria que Esther Hicks quiere compartir con el mundo, ya que ella desde antes de todo esto ya era una persona financieramente exitosa, tenía negocios de diferentes tipos y pues no adolecía en ningún aspecto sobre lo que tuviese que ver con algo relacionado al dinero, y de hecho menciona que su interés de hacer esto no tenía que ver con el dinero, sino con compartir estas enseñanzas para todo el mundo y para quien quisiera recibirlas, como también fue el caso de Ramta y de otras personas u otros canalizadores que también comparten su vida y sus experiencias en los diferentes foros en el mundo. Así es que bueno, ya nos estaremos adentrando más en el tema el jueves en el programa, y ahí nos vemos.